Bueno, y hoy en 59 minutos trabajamos con Luis Rodríguez. Vamos a un ratito de charla, 59 minutos exactamente. Perfecto. Luis Rodríguez, que además tiene tu marca, Luis SEO. Sí, que yo creo que, además lo conozco y sé que tú trabajas bien el SEO, pero el branding espectacular, vaya. Más descriptivo no puede ser. Sí, Bienvenido, bueno, Luis. igualmente. Muchas gracias. ¿Quién es Luis Rodríguez? Eso digo yo. Bueno, pues Luis Rodríguez es un chico de Granada que creció siempre por el centro de Granada, que le gustan las cosas sencillas, porque en la sencillez está lo bueno y en el menos es más también, pero a la vez también le gustan cosas un poquito más elaboradas. Y nada, pues aquí estamos en Málaga, de Granada a Málaga, y si quieres ahora hablaremos un poquito sobre el porqué y demás. Exactamente, esa es la siguiente pregunta. Pero mira, voy a hacer una afirmación que tú no te deberías nunca hacerla en público, pero es realmente por lo que tú estás aquí. Nosotros conocemos de SEO, sabemos estrategia y tal, ¿no? Pero nosotros te consideramos a ti un experto en SEO. O sea, que eso es algo que tú no lo vas a decir en público, pero realmente tú hoy estás aquí por eso. Colaboramos en proyectos juntos, sabemos que das ponencias, das formaciones, ahora ya nos hablará un poquito más. Sí. ¿Vale? Pero esta es la parte que para nosotros nos interesa, es decir, tú eres una persona que, como de aquí le hablamos, de empresarios a empresarios, creo que le puedes aportar una parte muy buena a toda la gente que tiene un canal online abierto, que tiene una página que hace servicios y trabaja la marca, así que ese en realidad es el motivo de tu visita. Así que nada, bienvenido, como te he dicho anteriormente, y seguimos tal como tú ibas. Oye, ¿por qué Málaga? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te implantas en nuestra zona? Pues mira, yo en el año 2012 empecé a hacer mi primer máster, que era de Comunicación Política y Marketing Electoral, y curiosamente en Madrid conocí a una persona que estaba entre Granada y Málaga, que necesitaba especialistas tanto en marketing como en temas políticos. En esos momentos hay que tener en cuenta que estábamos en mitad de la crisis del 2008, que fue el 2012 fue casi de los momentos más duros. Y bueno, pues resulta que como tenían aquí la oficina, yo en eso entonces era militar, estuve durante 13 años de militar y estuve compatibilizando entre ser militar, terminar el máster que estaba haciendo y trabajar en mi primera consultora. La verdad es que Málaga yo la conocía de mucho más pequeño y me sorprendí de todo lo que había evolucionado. Y entonces, pues, por curiosidades de la vida, tuve que volver a Granada y luego, por otras casualidades de la vida, volví como a el primer grupo de empresas donde trabajé, de la consultora, que había evolucionado un poco, volví aquí y ya me desarrollé parte de mi carrera profesional en Málaga y aquí ahora ya emprendiendo. Muy bien, la verdad En el que SEO, por supuesto. sonreía antes porque es verdad que tu trayectoria es bastante diversa. Sí. Tú estudias Ciencias Políticas Correcto. de la Universidad de Granada Sí. y tienes una parte militar. ¿Cómo llegas tú a la parte militar? Pues mira, yo he sido siempre una persona muy independiente y a mí esto de depender de mis padres, sobre todo de mi madre en este caso, a mí me podía un poco. Además, yo siempre he sido muy emprendedor. Desde chico me inventaba cualquier cosa por tal de tener, no exactamente negocios, pero tener siempre algo que hacer, ¿no? Bueno, y algún negocio también. ¿Quieres que te cuente la historia de mi primer negocio? Sí, claro. Vale, pues mira, yo tendría estaba recién entrado en el cole, 3 o 4 años, mi madre me lo cuenta. Resulta que yo llegué, llevaba unas manoplas, sí me acuerdo de las manoplas, pues me duraron unas manoplas azules, y resulta que un niño pues me quiso cambiar las manoplas por un donut. Entonces yo dije, vale, digo, te lo cambio por una manopla por un donut. Total, que me da el donut, le di las manoplas, y me dice la otra, y digo, no, mañana vienes, te doy la otra manopla y tú me das otro donut. Habíamos quedado una manopla por donut, ¿no? Vale, pues ese fue mi primer negocio. Fuera broma, hablábamos sobre eso, sobre por qué es Málaga, ¿verdad? Y nada, pues me he quedado aquí porque la verdad es que me ha parecido que Málaga es una ciudad con muchísima proyección internacional, muchísimo negocio y encantado. Y al final es un poco lo que nos atrae a un montón de gente, ¿no?
Sí. El boom, la explosión de Málaga, la verdad que tenemos una Málaga tecnológica ahora mismo que la envidia. Y muy digital, que eso también, yo siempre, aunque estudié ciencias políticas, como bien has dicho, siempre me llamó muchísimo la atención lo digital. De hecho, a final la última asignatura que tuve fue Sociología de la Comunicación y Medios de Opinión Pública. Me gustó tanto que fue por lo que hice el máster de Marketing Político y Electoral de la UAB, online. Y por ahí fue por donde entré yo ya más a la parte del marketing, de la comunicación, y desde el primer momento tuve súper claro que lo digital era lo que... de hecho, en el año 99 hice mi primer curso de HTML, montaba mis páginas, y mi primera matrícula de la carrera fue en Historia, porque le propuse al profesor, en vez de hacer un trabajo normal y corriente, hacerle una página web de una temática concreta. Le puse un montón de documentación, evidentemente mi opinión, mi perspectiva, y luego también le pude hasta meter música y demás, o sea que siempre he tenido lo digital en el foco. Mira, esta parte que tú has comentado de la parte política, le vamos a hacer una pincelada y ya empezamos un poco en materia con lo que tú haces y tal. Hazme una breve descripción de cómo está la política ahora mismo a nivel español. Siguiente pregunta. No, a ver, yo creo que en España, independientemente, como técnico político, como cienciólogo de la política, si es que la política es una ciencia, que lo dudo, me van a machacar mis compañeros politólogos, pero bueno. Ahora mismo en España está muy polarizado. Entonces vemos que lo que hace una parte lo tiene que juzgar duramente la otra, y sin embargo, sin entrar en concretamente a qué me refiero, pues no lo voy a hacer, eso, ahí no me voy a mojar, pero veo que normalmente hay mucha parte de la juventud que desconoce lo que implica un sistema democrático, y a mí eso me parece, la verdad, peligroso. Entonces, independientemente, insisto, de un extremo o de otro, pienso que se debería de trabajar mucho en enseñar a los jóvenes los valores democráticos y qué es lo que conlleva vivir una democracia. Ya no me mojo más, ¿eh? Sí, no, yo me llamo a también una cosa que creo que deberíamos hacer una reflexión cada uno interiormente, y igual, y salimos de este tema también. A mí, ¿sabes lo que me ocurre? Que me parece muy curioso, y además lo suelo decir en muchos sitios. A mí me parece que los grandes bloques de cualquier estrategia política, que estamos hablando de territorialidad, es decir, cómo organizas tu propio país a nivel de territorio, políticas sociales si son más conservadoras, más progresivas, las políticas económicas si son, digamos, más intervencionistas, más liberales, perfecto. A mí lo que me parece súper curioso es que haya tantos españoles de acuerdo en todas. Me explico. Si eres de cierto partido, tienes que tener una política territorial federal, tienes que ser progresista, tienes que ser intervencionista en la economía, y además la política internacional te tienes que llevar bien con ciertos países. Y esto lo opina igual millones de personas, ¿sabes? Si eres de otro partido político, pues tus políticas tienen que ser más conservadoras, tienes que ser demócrata cristiano, tienes que utilizar no a nivel federal, sino a nivel autonómico, y después un conservadurismo mucho más controlado, ¿no? Y a mí me sorprende que la gente coincida. O sea, a mí me sorprende que haya gente, que no haya gente que diga, oye, mi política territorial es esta, y coincide con un fulanito, mi política económica es esta, y coincide con la de menganito, y mi política, es decir, yo creo que eso tiene que hacer un ejercicio, las personas, de pensar realmente lo que tú quieres, y no tragarte esos discursos enlatados, que muchas veces te lo mandan y te dicen, es que tienes que pensar así de esta manera. A mí me da la sensación que al final piensas 6 o 7. O sea, que sí, es la idea. Y el resto, pues nos comemos lo que nos manda, te asimilas a una sigla, te comes su branding, y a partir de ahí evangelizar totalmente, ¿eh? Me va a hacer que me moje, pero es que para mí el principal problema es que el sistema educativo no está pensado para que seamos críticos. Claro. Entonces, esa es la base de todo. Y de verdad no me voy a mojar más, porque al final... Al final es verdad que todo es política. Oye, y dentro de la parte digital que me has comentado anteriormente, volviendo al área profesional, hay un montón de materias en la parte digital. ¿Por qué tú eliges SEO? O sea, además, me parece de las más complejas. ¿Por qué el SEO? Pues mira, yo empecé como consultor junior de marketing digital, y en eso entonces el discurso, tú lo sabes perfectamente, el 2012 era
hay que estar en internet. Sí. Y la verdad es que bien, era cierto porque había mucho contenido de información, mucho contenido basura, porque ya está, acuérdate de los Terriers y todas estas cositas, que montabas 20 millones de páginas, las enlazabas y ganabas una pasta. Pero lo que era la parte empresarial estaba en lo grande y poquito más. ¿Qué pasa? Que a partir de, coincidiendo un poco con la salida de esta crisis de la que hablábamos anteriormente, creo que los negocios se empiezan a dar cuenta que ya no vale conectar en internet. Hasta hace poco lo siguiente era hay que hacer SEO y ahora mismo ya no es ni siquiera hacer SEO, ya es hay que hacer todo el marketing digital completo para realmente destacar. Cuando yo empiezo como consultor junior de marketing digital, pues eso era mucho más sencillo que ahora, tenía menos conocimiento, pero a la vez era más sencillo. Pero conforme veo que se complicaba, me di cuenta de la importancia que tenía la estrategia. Entonces, si el SEO, bajo mi punto de vista, aporta algo al marketing digital, es la estrategia pura y dura. ¿Por qué? Porque el SEO, yo sé que es un poco desconocido, pero el SEO no es que te encuentren nada más, es que el SEO ya se ha convertido en la entrada y la salida. Es decir, la entrada para que te conozcan, estés posicionado y te conozcan y te reconozcan, porque además el SEO también trabaja mucho con el branding, es muy necesario el SEO para hacer un buen branding. Y luego el SEO cada vez tiene más técnicas para mover al usuario dentro de la tienda, dentro de la página web, para que vaya yendo hacia donde realmente interesa, que es bien algún tipo de compra, no tiene por qué ser compra como tal, sino una compra de los objetivos que tiene esa página web. Entonces, básicamente lo que más me gusta del SEO es la capacidad que tiene de crear estrategias, que para nosotros es básico, y además la capacidad que tiene también de fundirse con otras disciplinas del marketing digital. Es más permeable quizás que otras. Por ejemplo, el SEM está bien, es muy necesario, pero el SEM es menos permeable, que evidentemente también lo trabajamos, pero me gusta más eso, la permeabilidad y la plasticidad que tiene el SEO. ¿Sabes a mí lo que me resulta más difícil cuando estoy hablando con alguna empresa? Nosotros colaboramos con varias empresas, ¿no? Juntos. Sí. Pero a mí me resulta muy difícil explicarle a un empresario que va a hacer una actividad donde va a estar unos cuantos meses sin ver resultados. Y que después le va a llegar y eso probablemente sea lo que vaya a escalar su negocio a los puntos más altos. Más que el SEM, porque muchas veces cuando tú le dices a un cliente, oye, le vamos a hacer publicidad, le vamos a pagar Google, le vamos a pagar a Meta, te van a entrar visitas y probablemente te van a entrar ventas a corto plazo. Entonces sí que es verdad que esa parte, a la hora de vender el SEO, donde tú le estás dando ya una estrategia desde el medio plazo en adelante, eso sí que es verdad que a mí me cuesta un poquito más de trabajo a la hora de venderlo, pero es necesario para todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, todas. Mira, Francisco, te comprendo perfectamente porque ese es uno de los grandes caballos de batalla. Esto es un poco trabajar con la gestión de expectativas. Yo soy consciente de que es complicado, pero honestamente yo prefiero tener clientes que realmente confían en mi trabajo y que realmente me dejan trabajar, y por eso siempre se lo pongo por delante. Es decir, nosotros nos tiramos un mes entero minando datos, estamos analizando. Bueno, tú lo has visto cómo trabajamos. Nosotros hacemos primero un análisis y luego hacemos una estrategia. Cada uno trabaja como le da la gana, pero nosotros preferimos, y además esto lo hacía desde que estaba como Luiseo independiente, necesito saber dónde tengo que tocar, porque si yo estoy un mes analizando los datos y yo estoy un mes haciendo esa planificación, cuando termina ese mes yo sé dónde tengo que tirar. Entonces hay proyectos que no hacemos esa planificación, pocos, pero la gran mayoría lo hacemos y es como nos gusta trabajar. Esto nos da pie a que ya sabemos la competencia, ya sabemos sobre todo cómo respira el público objetivo, que es fundamental, que es que la mayoría de emprendedores, uno de los errores que cometemos es el no saber quién te compra.
De hecho, en las últimas newsletters que enviamos, bueno, la penúltima, este domingo, contaba el caso de mis primeras clientas, que yo me siento delante de ellas y le pregunto, ¿vosotras a quién vendéis? Y dice, nosotros a todo el mundo. Digo, ya está, ya lo hemos liado. Porque eran entrenadoras personales y no todo el mundo quiere consumir eso. Y es más, encima era emociones y físicas. Y la verdad es que a mí me parece un producto brutal. Pero eso no es para todo el mundo. Entonces, cada uno tenemos que encontrar nuestro nicho. Y es verdad que es cierto que es complicado, pero yo prefiero, si no se cierra un cliente, no cerrarlo, a que el cliente comprenda que vamos a estar un mes y que los resultados vienen. Y además, los resultados que, bueno, pues llegan. Llegan, Sí. llegan y de hecho el que tiene paciencia en este camino al final el que tiene resultados. Fíjate, ahora que tú has dicho el target de cliente al que se dirige una empresa, a mí, vamos, hay un restaurante en la zona que yo le tengo muchísima admiración, que es Don Joaquín, es un restaurante de aquí de Pizarra. Y esta gente cambiaron hace unos años el target de cliente como tal, o sea, cambia la mirilla y lo enfocas hacia otro Nosotros lo target hemos de hecho. cliente. Nosotros lo hemos hecho con restaurantes además. Y eso, además de valiente, pues ya me parece valiente, te da un índice de acierto, porque además lo definieron perfectamente y de hecho les va muy bien. De hecho es de los restaurantes más reconocidos de la provincia de Málaga, o sea que esta parte es bastante buena. Luis, y de Luis Rodríguez, Luiseo, que además me parece una marca bastante buena, llegas a Vitaliza. ¿Qué es Vitaliza? Bueno, pues Vitaliza es una sociedad cooperativa. Hace aproximadamente un año fue cuando decidí empezar a emprender. Primero estuve por mi cuenta y coincidió que empezaba una formación precisamente de SEO, pero ya muy bruta, mentoría SEO, con nuestro amigo Dean Romero a la cabeza y Dani Llamazares. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que empezaron todos a querer quedar y desgraciadamente yo no tenía la posibilidad, por motivos personales, no tenía la posibilidad de desplazarme ni a Madrid ni a Barcelona en ese momento. Entonces todos empezaron a decir, bueno, ¿quién es de aquí? ¿Quién es de aquí? Y yo pregunté, ¿quién es de Málaga? Y salieron un chico y una chica, Francis e Isabel. Total, que bueno, pues nos vimos, conocemos, llevamos a conocernos, que como nos gusta el SEO y tal, y me gusta tanto hablar de negocio, de SEO, de marketing digital, pues genial. Quedamos una segunda vez y yo le dije, mira, la cosa está creciendo, estoy empezando a tener más clientes, ¿qué os parece si buscamos alguna forma de colaborar, de cooperar y tal? Y en una tercera reunión nos liamos la manta a la cabeza, además eso fue en Benalmádena, la primera fue en Málaga capital, la segunda en Torremolinos, la tercera en Benalmádena, y en Benalmádena dijimos, venga, fuimos con una propuesta, yo como siempre, pues, como te había dicho, siempre he sido emprendedor y me gusta, propuse una forma de trabajar, una metodología, unos protocolos, y en base a eso lo trabajamos. Necesitábamos algo que nos representara, un nombre que nos representara. Estuvimos buscando con la inteligencia artificial, por supuesto, pero fue como un chispazo. Además los tres nos vino como, o sea, vimos un nombre parecido a Vitaliza, que nos proponía la IA, pero dije, Vitaliza, es que esto, porque nosotros somos así. Y bueno, pues ahí estamos ahora mismo en el PTA. La verdad es que nos constituimos como tal en noviembre, a finales de noviembre, aunque ya empezamos a colaborar el día 1 de octubre. Para mí fue como decir, empezamos, necesito que me echen una mano, llegamos a acuerdos, tal, y a finales de noviembre ya teníamos nuestra sociedad cooperativa montada y bueno, pues llevamos ya, pues ahora va a ser 6 meses. Qué bien, qué bien. Los tres compañeros además os complementáis, según lo hablamos la vez anterior, es decir, cada uno es bueno dentro del SEO en alguna materia. Exacto. ¿Friki? ¿Soy friki, Luis? Yo reconozco... Te lo puede hacer una pregunta un informático, ¿eh? Te lo dice un friki, ¿no? Yo la verdad es que reconozco que soy un poco friki, no nerd, Sí. friki. Sí, los tres somos un poquillo friki. Claro. Luego me pegarán, pero me da igual. No, broma. Somos un poquillo friki. Mira, nosotros efectivamente nos complementamos muy bien porque Isabel, ella es, yo le digo que es un delfín, porque es increíble cómo bucea, cómo encuentra las palabras clave. Digo, ¿dónde te metes? ¿Qué es lo que haces? Porque encuentra las palabras clave que nadie encuentra
Y eso es súper importante porque es capaz de encontrar brechas en la competencia, por ejemplo, que no están explotando o que no lo están explotando de forma adecuada. Y luego también toda la gestión de contenidos es una auténtica crack. Y además estamos aprendiendo con IA a profundizar más en algunos aspectos y bueno, ella es muy buena en esto y además también ella se dedica a llevar toda la parte de gestión de proyectos. Luego está Francis, que se le da muy bien el SEO técnico, que eso, no estoy diciendo que Fran sea más friki que los demás, pero eso requiere de una parte muy friki, porque es que la verdad es que yo lo admiro porque era la parte que más se me escapaba a mí del SEO, porque es un auténtico trabajo de chino. Ahora, por ejemplo, en el proyecto que estamos para lanzar, tenemos que, él va mirando el URL por URL, va mirando que el sitemap esté todo correcto, el robot TXT, bueno, una auténtica locura. Y son datos muy pormenorizados. Y luego además la analítica también, él hace toda la implementación de analítica que, como has visto en los proyectos que tenemos, muy bien porque es que medimos todo pormenorizado. Y a mí pues la parte de comercial, la parte de gestión de clientes y la parte estratégica, tanto para nosotros como para los clientes. Y la verdad es que es genial porque en ese sentido nos entendemos muy bien. La mayoría de las decisiones hasta ahora las hemos tomado por consenso, ha habido pocas cosas que hayamos tenido que votar. Yo creo que el SEO, a mí me da la sensación que es como económicas. Tiene una parte de letras, una parte de ciencia, porque vosotros tenéis una parte muy técnica, que obviamente es así, pero después hay una parte semántica que hay que currarla también. Mucho. Y esto ya muchas veces es de saber redactar. Obviamente tienes que tener herramientas para saber lo que está buscando también los potenciales clientes, pero me parece que toca distintas disciplinas, además Y muy visión. diferentes, exactamente. Y mucha visión. Mucha estrategia. Que eso es una de las cosas buenas que tiene Isabel, que es que tiene mucha visión para eso. Y luego la redacción. Sí, esa parte. ¿Tú animarías a chavales jóvenes a que trabajen SEO? ¿O qué futuro le ves tú al SEO con la inteligencia artificial? Que hay mucha gente, bueno, entre todo lo que se ha dicho distópico de la inteligencia artificial, es que el SEO probablemente pase a una mejor vida. Mira, yo soy consciente, ahora que ha sacado el debate, me parece, aquí me voy a mojar otra vez. Yo no pienso que la inteligencia artificial ahora mismo esté quitando trabajo. Pienso que al contrario, las personas que no saben de inteligencia, bueno, en ciertos puestos de trabajo, cuando no sabes de inteligencia artificial, ya se está penalizando. No una cosa que yo esté de acuerdo, ni a favor, ni me guste o no me guste, sino una cosa real, ¿no?, que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que el SEO evidentemente se está diluyendo mucho, al igual que cualquier disciplina dentro del marketing digital, con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener... yo soy consciente de que nuestros puestos relacionados con el marketing, da igual la disciplina, van a ser de los primeros que van a empezar a desaparecer, porque igual que te digo que ahora no está quitando, en el futuro no es que va a quitar, es que va a transformar, ¿vale? Es decir, el mercado, Olimpia, con 11 años, nos dice, es que yo de mayor voy a ser, le decimos... Olimpia es tu hija. Sí. Hija putativa. Sí. Y la verdad es que es una relación muy bonita, hija-padre. Y ella nos dice, es que yo de mayor, y le decimos, no digas que vas a ser de mayor porque lo más probable es que tu puesto de trabajo no exista, o tu negocio no exista todavía. Yo, por ejemplo, ni se me hubiera pasado por la cabeza cuando yo estaba en la EGB, que yo al final iba a acabar trabajando en algo... Ya se me veía con habilidades, ¿no? Pero en ese entonces, imagínate, el Spectrum y eso lo tenía muy poco. Bueno, pues, entonces, evidentemente creo que debemos de viralizar a saber trabajar la inteligencia artificial, pero no pidiéndole, que ese es un error que se comete mucho. Y en las formaciones precisamente me lo encuentro, ¿no? Decirme, oye, es que yo quiero que mi gente trabaje, mi equipo trabaje con inteligencia artificial, pero todo el mundo, a todos le dice lo mismo. Y digo, claro, si le haces preguntas genéricas te va a dar respuestas genéricas. Tienes que saber darle una buena base y además tener tú los conocimientos para transmitírselos de una forma u otra y ser capaz de sacarle la información. Y cuando lo consigues, una pasada. Entonces,
no vale saber SEO solo, sino que tienes que apalancarte en un conocimiento del marketing digital y desde ahí ser capaz de pivotar y ser capaz de complementar con otros conocimientos. Y evidentemente la IA como un eje transversal de ese conocimiento. Y eso yo creo que es lo más... No te digo futuro porque esto que te estoy diciendo hoy, mañana Sí. ha cambiado, pero pienso que va por ahí. Vamos a abrir el melón de la inteligencia artificial. Mira que no es algo que yo tenía preparado, pero a mí me ocurre una cosa con la inteligencia artificial, que es que todo el mundo ahora le pone el apellido inteligencia artificial. Tú eres capaz de hacer un software que sea Hola Mundo y le dices que tiene inteligencia artificial porque yo creo que es algo de marketing. Sí. ¿Cuánto software del que utilizáis vosotros en SEO tiene inteligencia artificial realmente? Porque hay software que son excelentes, pero simplemente tienen un buen algoritmo dentro que te calcula, ¿no? Google, de hecho, todos estos años anteriores no tenía inteligencia artificial. Ahora es verdad que te ayuda. Pero, ¿cuánto de lo que vosotros utilizáis tiene inteligencia artificial? Pues mira, has hecho una apreciación excelente. Y es el hecho de... Que yo le pregunto, yo creo que las entrevistas no son mejores porque yo no hago buenas preguntas como lo que te he dicho antes No meter el prompt. de la inteligencia artificial, exactamente. ¿eh? Hay que cambiar el prompt, vale. Sí. Mira, es que hay que diferenciar. Cuando tú dices, yo trabajo con inteligencia artificial o este programa tiene inteligencia artificial, en realidad se puede entender varias cosas. Una, que ese programa te ayude, o sea, te genere cosas. Por ejemplo, un programa que genera bots de inteligencia artificial, pero a lo mejor ese programa no tiene inteligencia artificial como tal. Claro. Y otra cosa es las herramientas puras de inteligencia artificial. Nosotros la verdad es que trabajamos la mayoría con inteligencia artificial. Una que no, por ejemplo, WordPress, que sí tiene para meterle de fuera, Sí. pero no, de momento no trabaja la inteligencia artificial. Y bueno, y esperemos que sea así, porque el día que sea así ya ninguno vamos a tener sentido. Vale. Sin embargo, hay plugins, pues, por ejemplo, con hosting, que ya te lo introducen, ellos mismos te ponen inteligencia artificial, te ponen... claro, nosotros en todo el recorrido del trabajo que le hacemos al cliente, como te he dicho, como miramos tantos datos y hacemos estrategias, la inteligencia artificial es brutal. Por ejemplo, Notebook LM como base de datos brutal, porque además ahora te las busca, hace unos audios brutales, es más, hace video podcast, o sea, hace podcast, y ojo, porque lo último es que parece que a algunas personas, algunos usuarios, ya les ha aparecido la posibilidad de hacer incluso vídeos, ¿vale? Con documentación. Eso es un pepinazo. Pero claro, luego esa información también nos la llevamos, por ejemplo, a Gemini 2.5 Pro, que ahora mismo es la mejor en todo, bueno, en todo lo que es inteligencia artificial generativa, sobre todo textual, pero es que ya te hace programas, te hace aplicaciones, una burrada. Entonces, es cierto que se habla mucho de yo utilizo la IA, tal, pero ahí hay ciertas barreras o digamos, ciertos matices que se podrían hacer. Tienes razón. En el último Juerne, que son unos eventos que hacemos en Fedelorce, Sí. vino Héctor Estezano, que es un Sí, crack, lo conozco. un tío, además tenía una ponencia súper práctica y nos dio una serie de prompts para que lo siguiéramos y que nos ayudara sobre todo a crear un modelo de venta en nuestro negocio. La verdad que el tío se lo ocurrió un montón. Y yo preparándome un poco también, lo que iba a decir después sobre el comentario, me he encontrado un tío con psicólogo que merece la pena que os lo cuente porque me parece una anécdota súper curiosa. Este decía que con las distopías que se hablan sobre, las frases distópicas sobre la inteligencia artificial, él como psicólogo decía que la gente no se preocupaba tanto porque llevamos milenios conviviendo con la estupidez natural, ¿sabes? Y que al final vamos tirando, o sea que está guay. Yo creo que ahí nos queda mucho por avanzar, creo que la inteligencia artificial a mí me da la sensación que está un poco en pañales y que todavía tiene mucho que avanzar, que creo efectivamente que irá cambiando la sociedad, además en poco tiempo, en menos tiempo que otro software que tiene, y nosotros, tanto tu profesión como la nuestra, al final tenemos que estar en punta de lanza. Yo creo, Francisco, que realmente hay muchos más avances. Esto es como todas las tecnologías. Por ejemplo, ahí tenemos
el grafeno, que es una tecnología muy top, que no es tan conocida porque realmente no interesa. Es decir, primero interesa vender lo que hay y seguir explotando esos modelos de negocio anticuados y luego ya algo nuevo, y tiene más años que la humedad, pero bueno. Y bueno, con la inteligencia artificial yo creo que pasa más o menos lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial realmente yo creo que está mucho más avanzada, pero es que no creo que tampoco estemos preparados. No. Y más, sí me preocupa, como te decía antes, sí me preocupa mucho en general las generaciones más jóvenes, la poca capacidad que se le está enseñando o se le está transmitiendo para razonar. Entonces, ahí sí podemos tener un problema, porque como te decía, la inteligencia artificial, trabajándola con unos conocimientos y con una mentalidad de voy a ser más competitivo, voy a ser más productivo, etcétera, genial, pero pensar que va a hacer por ti todo, a mí eso sí me parece peligroso. Ahí yo creo que está la figura de los formadores, ¿no? El hecho de que al mismo profesorado, los mismos maestros, todo eso estén en la vanguardia, porque es que los alumnos en breve van a superar al profesorado. Entonces sí que es verdad que ahí debemos trabajarlo como sistema. Y sí que es verdad que como educación pública yo creo que al final es mover un mastodonte, porque es muy difícil. Pero ahí hay nicho también para academias privadas y tal, que a los chicos les ayude también. Y sobre todo a los padres también. El control que deben ejercer los padres sobre las búsquedas de esos niños, los prompts y todo este tipo de cosas, creo que también es súper importante. Ahí yo creo que nos tenemos que poner un poco las pilas y me da la sensación que va a correr más el mundo que la capacidad que tengamos nosotros de ir detrás del problema. Sí, yo soy partidario de que se le enseñe a utilizarlo de una forma correcta. Eso es. Y además cuanto antes, es decir, porque es que lo va a hacer. Yo prefiero que lo sepa y sepa lo que está haciendo y razone. Bueno, razone, eso es otro debate que ahora no vamos a abrir. Pero que por lo menos discurra un poquito a que no, es que yo he hecho aquí el trabajo porque me lo ha dado. Prefiero que sepa hacerlo, para qué sirve y demás, que no, bueno, esto es extensible a muchos temas, ¿no? A muchos ámbitos. Y yo creo que es algo que nos debemos plantear, además debemos plantearlo a corto plazo, es decir, esa formación. Volviendo a Vitaliza, es decir, tú como parte de emprendedor, además eres un tío emprendedor por naturaleza, hay un problema que se van a encontrar, bueno, la gente joven y todos los que montan negocios, pero sobre todo la gente joven que no tiene. Tema de la sociedad. Una sociedad, socios sí, socios no, socios cuándo, socios en qué momento, cuándo unir, cuándo partir. Es decir, ¿cómo afrontas tú esta parte o qué consejo le daría a la gente de sociedad? Mira, esto depende mucho de cada uno de los socios y para mí de la forma de ser. Yo soy una persona que siempre me ha encantado trabajar en equipo. Normalmente con los compañeros y con los equipos en los que he trabajado, que he liderado algunos, he estado muy cómodo y muy contento. Y depende también, pues eso, de los socios, depende de la actividad también, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí la tranquilidad que me da es saber que Isabel lleva muchos años en esto, sobre todo que ha hecho viene de un mundo muy complicado dentro del SEO, que es la web nicho, que para quien no lo sepa, pues una web nicho es una página web con una información, pues eso, de nicho muy concreta, que la alimenta, la cuida, la riega como si fuera una planta, y luego a grandes rasgos con la forma de capitalizar y de monetizar esa página es mediante publicidad. Ahí, ¿qué pasa? Que le tienes que dar mucho al coco para eso, que realmente te monetice además. Pero además también Isabel venía de trabajar con proyectos propios, con su marido, y que no voy a decir el sector nada, pero es que han llegado a superar a marcas importantes y bueno, eso, como tú sabes, no es fácil. Y luego Francis lleva toda la vida en agencia. Yo, por otra parte, llevo toda la vida también en consultoría, aunque me he movido también por el sector, en la dirección de marketing, en la industria cárnica,
también he estado en inmobiliaria, en el sector inmobiliario, en formación, en sector educativo, siempre o en marketing o como comercial. Entonces, en nuestro caso es que casaban perfectamente, ¿no? Como te he dicho antes, muy bien nuestros perfiles, tanto profesionales como personales. Y a mí, sobre todo, yo en mi caso, cada uno, lo que valoro mucho es la confianza que depositan en mí, porque saben que yo soy muy especialista en una cosa y yo les deposito la confianza en cada una de sus especialidades. Evidentemente, estamos pendientes, vemos, nos ayudamos, nos preguntamos, de vez en cuando nos damos el toque, pero para mí lo importante en mi caso ha sido la confianza que me han dejado, decir, mira, tú pones la política comercial, tú dices lo que tenemos que hacer, tal, organizas todo el sistema de trabajo que tenemos, las relaciones con clientes y con proveedores, y yo la verdad es que me siento muy cómodo. Entonces, en mi caso, me siento muy cómodo, la verdad. Qué bien. La verdad que es algo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es decir, al final, como todo, como estás solo, Claro. ¿no? Y tal. Vitaliza tiene una marca, ¿curráis la marca o en casa de herrero cuchara de palo? Porque nosotros tuvimos nuestra primera web a los 2 años por ahí. Te hablo como Lincasó, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, 50-50, no te voy a engañar. De hecho, si esto lo ve Dean Romero, no va a dar para el pelo, porque estamos haciendo con él también una serie de podcast y de mentoría. Nosotros tenemos muy claro que desde que empezamos tuvimos la inmensa fortuna de arrancar con clientes. Cada uno de los tres pusimos nuestros clientes, aportamos nuestros clientes y por fortuna crecimos rápido. Entonces, evidentemente tenemos nuestra página desde el minuto 1, preparada en SEO, y la verdad que me gustaría que estuviera todavía más, Claro. pero nos hemos enfocado mucho en los clientes. Ahora, por ejemplo, la newsletter la hemos cambiado un poquito, la estamos haciendo cada vez más guay, más buscando otras cositas, y bueno, desafortunadamente es que Isabel, nuestra socia, ahora está convaleciente porque ha tenido una operación, y desde aquí, por cierto, Isa, te mando mucho ánimo y mucho apoyo. Mucha salud. Gracias, Francisco. Y entonces estamos, pues eso, ahora mismo muy trabajando mucho ahí. Ha entrado también Flor, que ha sido aire fresco, nos está apoyando muchísimo, nos está ayudando una barbaridad, pero claro, estamos ahora mismo muy enfocados en clientes. En el momento en que ya podamos estar de nuevo a pleno rendimiento, incluso podamos sumar a alguien más al equipo, quiero dedicarme porque está bien. Además, creo que tenemos buenos ingredientes con lo que estamos haciendo en Madrid, también de videopodcast y demás. Vamos a tener ahí una pequeña salida y bueno, poco a poco nos van conociendo. Entonces, hay que trabajar un poquito más, lo reconozco. Has hablado, sí, al final tú tienes una marca, pero sí que es verdad que quien mejor te va a vender son los clientes. Y además tú tienes una empresa que vas a captar, tiene una capacidad para captar 20, 30, 10, 100 clientes, da igual. Exacto. Si lo tienes cubierto, tú dices, el marketing yo creo que está bien hacerlo, pero tú dices, no tiene un sentido, pues no vas a gastar más. O sea que hay que hacerlo siempre, eso sí que es cierto. Pero mira, ahora estaba hablando de videopodcast. Háblanos alguna de ponencias, formaciones, algo que tú hayas hecho. Que yo he escuchado ahí unas cuantas cositas, además te he visto en algún cartel que otro, que no me habías comentado nada y te he encontrado, ¿sabes? O sea que cuéntame un poco. ¿Un cartel del 2022? No, ahora reciente. Cuéntanos las formaciones, vale. Las ponencias, es decir, ¿qué has hecho últimamente, qué tienes pendiente y ahora vemos un poco. Vale. Pues mira, yo llevo dando formaciones pues prácticamente desde el 2012. En la primera consultora en la que estuve, estaba entre el mundo de la empresa y el mundo de la política, técnica, no, que también he hecho de la otra, pero eso no lo voy a decir ahora. No lo había escuchado, ¿vale? Y bueno, ahí iba, por ejemplo, formaba a diputaciones, ayuntamientos. Aquí en España tuvimos clientes también fuera de España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nueva York, en esa consultora, fue cliente nuestro, pero yo ahí no formé.
Mi nivel de inglés tampoco me daba de momento para tanto. Pero sí, y últimamente, pues mira, por ejemplo, me invitaron a la WordCamp de aquí de Málaga, que claro, que este año es que además irá marketing digital e inteligencia artificial. Y la verdad es que estuvo genial, me gustó mucho la experiencia. El año pasado estuve haciendo formaciones en ventas en algunas, no escuelas de negocios, sino, bueno, formaciones para desempleados y demás, pero a partir de ahí también estuve dando formaciones, por ejemplo, en la Noria de Málaga, he hecho varias de la mano de Dani Salobreña, no sé si pues con él he hecho formaciones allí, y ahora donde más he hecho este año ha sido en FAECTA, como somos una cooperativa, pues es una federación de cooperativas, y he estado enseñando a nuevos emprendedores que están montando su cooperativa a cómo trabajar desde minuto uno con inteligencia artificial. Y supongo que el cartel será el próximo lunes, el día 26, con nosotros concretamente entramos a las 4:15, que vamos a hablar sobre cómo trabajamos con inteligencia artificial en nuestra y es precisamente mentoría SEO, que es donde nos conocimos nosotros tres, que además este año vamos a ser profesores, además de ser ponentes en ese evento, vamos a ser también profesores en mentoría SEO. Qué guay. La verdad que yo creo que es donde más aprende uno, ¿no? Cuando tú te preparas una ponencia y tal. Luis, yo creo que hay una cosa que no debe dejar de hacer cualquier emprendedor y es vender nuestra empresa, vender lo que hacemos y tal. Imagínate que yo soy un potencial cliente tuyo, ¿vale? Imagínate que yo quiero tengo una empresa cárnica y imagínate que quiero hacer vender mis productos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuánto porcentaje de tráfico me tiene que entrar de SEO para que sea óptimo? ¿Cuándo empiezo a ver resultados? ¿Cómo creo una estrategia combinada o multicanal? Cuéntame un poco, a ver qué es lo que yo tendría que hacer. Vale, pues mira, hay una cosa que es de las que más me gusta en el SEO, que da igual el sector, y es que lo primero que tenemos que saber, conocer la intención de búsqueda. ¿Qué está buscando el público objetivo? ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en, es que a mí me gusta que aquí ponga, es que a mí me da igual lo que te gusta a ti. Nosotros trabajamos, en realidad no trabajamos para nuestros clientes, trabajamos para los clientes de nuestros clientes. Claro. ¿Por qué? ¿Lo sabes por qué? Claro, porque tú ten en cuenta que es el comprador, no me había dado cuenta, era una pregunta, pero tú ten en cuenta que es el comprador y además nosotros muchas veces los empresarios nos miramos demasiado al ombligo, pienso yo, y decimos, es que yo quiero vender esto de esta manera. No, tío, es que el mercado te está diciendo que lo va a engañar de la otra. Exacto. Y ya está, y al final el mercado es el que te testea. Exacto. Cuanto más tiempo llevas, en nuestro caso, haciendo marketing y tal, más humilde eres, porque al final te han puesto muchas veces en tu sitio. Ya ves. Y en realidad tú te pones y tú dices, venga, voy a intentar evangelizar, es un error, oye, la gente ya sabe lo que tiene que buscar y Exacto. El mercado sabe hacia dónde va, acércate a ellos. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además has puesto un ejemplo muy bueno, hace muchos años cuando yo era pequeño, es que lo único que escuchaba hablar era el chuletón, no sé qué, que el chuletón era como wow. Y ahora tienes el tibón, tienes el tomahawk, tienes 10 millones de cortes, además un montón de razas que son puras. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es buscar cómo está buscando el cliente ese producto y denominar toda tu web, tenerla totalmente denominada como lo están buscando. No como, yo sé que choca un poco porque a veces dices, es que esto no es lo correcto, ya. Pero ¿tú qué quieres? ¿Ser correcto o vender? Ojo, yo no hablo, por supuesto hay que ser ético y hay que ser correcto, sí. Pero a la hora de vender, lo que es la semántica de la que tú hablabas, tenemos que adaptarla. Los tiempos, mira, los tiempos dependen de muchas cosas. Por ejemplo, los dominios cuando los compramos tienen un recorrido, bueno, lo iniciamos los proyectos, depende del recorrido que tenga. Luego depende de las menciones. Google, por fortuna o por desgracia, cada vez cuenta menos con esas menciones. ¿Por qué? Porque es muy fácil, esas menciones es muy fácil de transaccionar con ellas. Claro. Entonces, Google ahí ha pegado un poco el frenazo.
que sigue funcionando, pero tienes que ser. Depende de la industria que tengas detrás, las capacidades operativas. Es otra cosa que la gente no entiende del SEO. O por lo menos en nuestro caso, nuestro SEO está enfocado al negocio. Entonces, si yo sé que tiene unas capacidades operativas, que tiene X número de trabajo, que tiene X salas de despiece, que tiene que trabajas con tal empresa que te hace los... Yo no puedo hacer una estrategia enlatada, toma, yo tengo que conocer eso. Sí. Y luego eso va a depender mucho también del tráfico, o sea que todo cuenta, pero lo fundamental es saber y tener en cuenta qué es esa empresa y cuando la proyectas, cuáles son sus debilidades, evidentemente, sus potencialidades y cuál es su techo. Porque puede pasar, no ha pasado, de decir, vamos para adelante, y de pronto decir, hostia, que es que no tenemos capacidades operativas, Sí. ¿vale? Entonces yo digo que todo es muy relativo, hay que ver datos, cuando no vas con datos es complicado, así que... Pero bueno, espero que sin haberme mojado en algo concreto, te haya respondido la pregunta. Pregunta marronera, que se me ha ocurrido. ¿Qué porcentaje de Pero la he tráfico? hecho bien, te la he... No, ahora ya te voy a hacer una, la marronera Venga, ahora. vamos. Mira, ¿qué porcentaje de tráfico debe tener el orgánico en una estrategia digital? Es decir, tú trabajas con Meta, trabajas con el orgánico de Meta, trabajas con Google Ads. Me ha hecho una pregunta marronera porque me puede hacer que me enfrente a otras personas que no... No, es broma. Mira, depende del sector. Yo conozco empresas que funcionan bestial solo con redes sociales y conozco sectores que funcionan bestial solo con SEO, solo con SEM o con SEO y SEM. ¿Qué pasa? Lo normal es que mínimo el orgánico sea mínimo 60-70%, mínimo, ¿vale? Yo me iba a mojar detrás tuyo y hemos coincidido. Bien. Bueno, así no nos peleamos con nada. Exactamente. Pero es verdad que hay sectores que me piden, oye, vamos a hacer redes sociales y tal, sí, pero igual que te digo que yo te hago una estrategia y sé muy bien por dónde tengo que ir, la persona que te haga, o bien nosotros que tenemos también colaboradores con los que trabajamos redes sociales, tiene que tenerlo bien planificado porque las redes sociales no es postear a ver qué pasa. Es lo mismo lo mismo, al final es marketing digital. Sí. Entonces, ya te digo, al final lo importante es la venta. Y lo que más te sirva es donde tienes que ir. Ahora, no es porque me toque a mí, porque yo me dedico a esto, pero es verdad que el SEO lo bueno que tiene es que es perdurable en el tiempo. Sí. Y que haciendo un trabajo, que eso también es otra cosa que no se entiende, el SEO no se trabaja un día y ya, ni mucho menos. Porque, de hecho, ahí tengo a mi mujer que me quiere matar. Porque le tienes que hacer algún trabajo que te la ha hecho. Porque cuando empezamos fue brutal, o sea, literalmente yo le monté la estrategia muy SEO local en 2021 y antes de que ella terminara la formación, porque ella se formó bien, quiromasaje, en una escuela potente de aquí de Málaga, y antes de terminar, ella ya empezaba a tener clientes. Qué guay. Y se cagó, dice, ¿qué hago? Digo, muy fácil, digo, ve el salón, una vela aquí, otra aquí, otra aquí. La niña y yo nos metemos dentro y Claro, tú trabajas. claro. Y como en eso entonces estaba permitido, además ella estaba dada de alta, o sea que todo legal, ¿eh? No me vayáis a tirar por ahí, por favor. Y todo totalmente legal. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que fue brutal, pero era eso, porque los efectos que hubo después de la pandemia, ahí se digitalizaron mucho los negocios, tú lo sabes mejor que nadie, además tenemos ejemplos muy cercanos, como se tuvieron que transformar de forma urgente y luego progresivamente se fueron digitalizando. Claro, ya el sector en el que ya está, han entrado muchos y yo la tengo un poquito abandonada, pero hemos hecho cositas, de hecho la hemos metido en la agencia para poder, y se la vamos a terminar pronto, te lo prometo. Yo de todas maneras, para no meterte en un marrón, si nos vamos de tiempo, esta es la parte que cortamos, vale. Luis, la de que tu mujer te quiere matar y todas estas cosas, sí, todo lo mejor. borramos, porque eso no te hay que haya pruebas, que haya pruebas. Claro, exactamente. Es broma. Luis, esto de 59 minutos, yo creo que de SEO podríamos hablar 59 horas. Total. O sea, porque además tiene un desarrollo
muy amplio y además el marketing digital es tan extenso y muchas veces no es una ciencia porque no se sabe cómo va a funcionar los negocios, tienes que ir pivotando. La verdad que podríamos pegar aquí horas. Pero a mí me gusta tener una fase final de la entrevista donde hagamos un test de Proust, ¿vale? Venga. Test de Proust son preguntas cortitas, tú ya te extiendes lo que tú quieras, se supone que deben ser respuestas cortitas también, Venga. pero aquí la puedes explicar tranquilamente y tal, ¿vale? Y a mí me gusta mucho cómo viene el origen, es decir, yo esto lo descubrí por la opinión de Málaga y el origen de esto son de charlas que hacían amigos, estaba el Marcel Proust y hacía preguntas muy concretas, ¿vale? Luis, ¿qué cualidad aprecias tú más en un hombre o una mujer? Cualidad. Una persona, Sí. yo creo que la honestidad. La honestidad es muy importante porque a mí, igual que te digo que en algunas cosas me gusta mezclar disciplina y tal, pero hay partes, sobre todo las personas, que me gusta la pureza. Yo lo he comentado también en otro momento, que la gente confunde honestidad con sinceridad. Correcto, Y yo creo que la sinceridad... es otra cosa. Lo vuelvo a decir, las grandes gilipolleces vienen precedidas o se dice después, es que yo soy muy sincero. Sí. Y es así. O sea, no es... Tu principal defecto. Pues mira, es muy difícil que yo me cabree, pero cuando me cabreo... Es decir, yo normalmente creo que soy más bueno Pierde que... las cabras. Sí, Se te pierden las cabras. supongo. Esto, este es un comentario que le dice un cliente nuestro que es empresario y a mí me hace mucha gracia porque te describe muy bien lo que pasa. Dice, yo pierdo las cabras. Pues sí, yo normalmente me considero que soy más buena gente que Simba el Rey León. No soy una persona con Es maldad, tu autopercepción, ¿no? tu percepción. O también más bueno que la madre de Bambi. Claro. No, en serio. Pero me gusta el buen rollito y tal. Pero es verdad que es raro que a mí yo me enfade de verdad. Pero cuando me enfado, de verdad. Luego es verdad que lo bueno es que me dura poquito, ¿eh? Yo enseguida... Cambia el sí y ya está. Si te desahogas y... Sí. Sí. Y por cierto, aprovecho para hacer un poco de publicidad, un segundo. Para evitar un poquito esto, hice un disco con inteligencia artificial que os puede sorprender, que si lo buscáis en Spotify, en YouTube, se llama Brotes en Verde, y son todas músicas súper distintos estilos musicales, en plan buen rollero. Bueno, tú lo has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de que está el himno de Vitaliza, que se me ocurrió hacerlo, toda música muy buen rollera y tal, precisamente para estos momentos de intentar desconectar y decir, bueno, mejor dicho, reconectar y decir, mi objetivo es este, vamos a tirar para arriba. La música te genera muy buen rollismo. O sea, nosotros ahora tenemos... Mañana comienza el OSI Festival, que para mí es de los festivales que más me gusta. No tiene un cartelazo a lo mejor que pueden tener, no sé, el Starlight o el de Fuengirola, el Mare Nostrum, pero sí que es verdad que genera muy buen rollo. Además va la gente con muy buena dinámica. La música ayuda a generar ese buen rollo. Hombre, aquí tenéis U2. Sí. Ejemplo de buena música. Ejemplo de buena música y ejemplo de socios. Es decir, ahí sabe cada uno el rol que ocupa. Les ha costado algunos añillos, también te digo, pero es un grupo que puede tener 40 años de historia y sin embargo siguen unidos, además de los grupos más respetados de la música. Y con un importante impacto en el PIB de Irlanda, curioso. Sí, sí. Es la tercera empresa más grande de Irlanda. O sea, es increíble. Y ahí sí que es verdad que tiene un líder claro que es Bono, aunque después en la música es DA el que pone. Yo creo que saben un poco compaginarse, cada uno Exacto. sabe el rol. Y eso en las sociedades son súper importantes. Total, quién pone la cara y quién... Correcto. No es lo mismo ser útil que sentirte importante, ¿sabes lo que te digo? Y la gente tiende más a querer ser importante. Te lo compro. No es mío. Se ve que se le ocurrió otro antes, ¿eh? Vale, pero es bueno. Oye, ¿tu ocupación favorita? Mi ocupación favorita, pues la verdad es que tengo varias. Una sola sería complicado. Pues por ejemplo, me encanta distraerme, viajar. Y yo sé que suena tópico, pero a mí los viajes que me gustan son como muy al corazón de los sitios donde voy. Es decir, cuando yo viajo me gusta comer lo que comen los paisanos de allí, visitar lo que visitan. No me gusta tanto la parte que sí, bueno, pues si vas a
ha sido evidentemente en monumentos, evidentemente me encanta, pero me gusta conocer la vida real. Esa ocupación, yo la verdad es que eso lo podría cambiar por el SEO. En eso coincidimos. Yo, por ejemplo, las catedrales, ¿verdad? Que es muy bonito y tener un museo a lo mejor de las gemas en Málaga o un museo ruso, también creo que es muy bonito, pero yo me quedo más con las costumbres. A mí me encanta, esta gente me protesta mucho porque yo le hago una pregunta al entrevistado y también la respondo yo, ¿sabes? Que me mojo, pero a mí sí que es verdad que el viajar es... Y yo tengo una que es muy simple, que nosotros antes de hacer un viaje o de ir a un concierto, que vamos siempre unos cuantos amigos, tener un par de quedadas de logística, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y esas me encantan, o sea, te lo reconozco, vaya. La verdad que sí. ¿Un ideal tuyo de felicidad? Pues la acabo de decir. Sí, ¿no? Viajar, bueno, también cerrar contratos, ¿por qué no? No te voy a Sí. engañar. Pero sobre todo, a la hora de cerrar los contratos, cuando detectas que lo han hecho porque confían en ti. Sí. Cada uno tiene una forma de vender distinto. Yo hice el PSDV, el programa superior de dirección de ventas, que me cambió la vida, conocí a gente maravillosa, personas de verdad, gente no, personas. Y allí cada uno teníamos una forma muy distinta de vender. Pero yo, por ejemplo, lo hago mediante la confianza. Y la verdad que cuando un cliente te contrata porque confía en ti, para mí está casi a la altura de viajar. Claro. Es salario emocional. Sí. O sea, es verdad que no vivimos de abrazos, pero que también es una parte importante, ¿sabes? Hombre, porque además es justo lo que hablábamos antes aquí con el equipo, que es importante saber reconocer el trabajo de los demás. Sí. Y mi madre desde pequeña me lo enseñó, que se me ocurriera pisar lo que ella había fregado, Claro. por ejemplo. Claro. De hecho, ya luego fregábamos nosotros. Además, las madres en aquel momento tenían unos métodos muy buenos que se aprendía, ¿eh? Total, método zapatilla era infalible, método chancla. Mira, una pregunta random. Venga. Si fuera un pájaro, ¿qué pájaro prefieres? Pues mira, aunque no te lo creas, esa pregunta nos la han hecho, además en Vitaliza y lo tenemos. Yo creo que sería un halcón. Sí, porque los halcones siempre están vigilando. El águila es que lo veo un poco más, entonces quizás más un halcón. Está siempre vigilando, está siempre sabiendo cuándo tiene que bajar, no hace esfuerzos, que eso sí es una cosa que tengo todavía que aprender. Hacer los esfuerzos necesarios para conseguir los objetivos, porque a veces derrocho demasiado. Pero intento estar ojo a visor, coger la presa. Y luego lo que pasa es que mis socios que tienen esas cosas me identifican con un tiburón, porque dicen que voy oliendo por todos lados el negocio. Ahora que te has dicho lo de los esfuerzos, contra los esfuerzos, el otro día venía hablando con Vane precisamente de los jugadores de fútbol. Los delanteros cuando tienen 17 y 18 años, eso tiran de embarque a granel, ¿sabes? Cuando ya tienen ciertas edades, corren la pelota que ellos saben que se la van a poner. Exacto. Entonces, quitando la milla mal que este es un bicho malo, porque es verdad que es buenísimo como jugador y además este ya sabe cuándo tiene que correr y cuándo no, ¿sabes? Exacto. Los demás es verdad que van así. Un hábito ajeno que tú no soportes. La mentira. He vivido muchos años, por desgracia, rodeado de algunas personas mentirosas y para mí es lo peor porque, aparte de que nunca llega a conocer a esa persona, porque hay personas que pueden llegar a vivir en una mentira Ya. y además creérsela y contártela como si fuera verdad. Y eso trae muchísimos problemas. Sí. Yo fíjate, yo me vuelvo a responder mi misma pregunta. yo la mentira creo que el embuste de este pequeñito creo que es necesario. Sí, bueno. Yo yo sé a la que tú refieres a la falta de honestidad. Es decir, te voy a engañar y además con una estrategia. Yo que algunas veces me digan un colega que está medio malo porque a lo mejor no quiere bajar un rato a Exacto, tomarse algo, eso es normal. es necesario porque a lo mejor no me va a decir que ha discutido con la mujer, ¿sabes lo que te digo? Se la ahorra y ya está, Bueno, ¿sabes? o las mazorcas de maíz del que ahora es mi cuñado, que entonces era mi mejor amigo. No, es que hoy no puedo salir porque tengo que hacer mazorcas de maíz con mi madre. Vale, yo eso lo puedo comprender. Cúrratelo más, ¿no? No, a ver, bien, eso está bien, era gracioso. Pero mentiras serias que te condicionan además la vida, Sí, decía hacer un rollo.
gente así fuera. Y además que genera mucha toxicidad. Total, total. ¿Cuál es tu estado de ánimo más típico en el que tú te encuentras más tiempo? Yo creo que alegría. Yo creo que normalmente, sí. Además intento, como he dicho antes, pues me he hecho hasta mi propia música y tal, intento estar porque creo que salen mucho mejor las cosas. Sí. A ver, que hay momentos en los que dices, "Joder, vaya mierda, ¿no?" Pero intento siempre estar ahí porque, aparte de que sé que me va a ir mucho mejor, los palos que te va a llevar la vida, porque te los va a llevar, quiera o no quiera, estés preparado, porque la vida nunca te va a preguntar si estás preparado o no. Intento siempre pues, estar ahí porque vibrando, intentando vibrar alto para cuando llegue el palo y tal, y pues, aparte para disfrutar, porque la vida está para disfrutar y el trabajo también, aunque la gente no... Es como el SEO, ¿no? Al final es estrategia. Si tú lo afrontas con felicidad todo, desde luego se va a llevar un poco mejor. Sí. Y qué guay. ¿Un lema, Luis, que tú tengas? Si te encuentran, hemos sido nosotros. Es verdad. Además, este es buenísimo. Este es buenísimo que él lo tenía, ¿no? De Luiseo sí, era, ¿no? Bueno, no, y yo no. creo que, o es de Vitaliza ya. Ese es de Vitaliza. Vitaliza. El Luiseo, la verdad es que fue, en realidad, estuvo muy poco tiempo, muy pocos meses solo. Utilizaba como el SEO sostenible, porque es verdad, porque creo que el SEO también aporta mucho a la sostenibilidad de una empresa. Sostenibilidad me refiero a económica, productiva y demás. Y sí, si te encuentras hemos sido nosotros, es el lema el tagline que se llama ahora, Claro. de Vitaliza, y creo que resume muy bien Sí. a lo que nos dedicamos, aunque en realidad es mucho más profundo porque también trabajamos en la venta y demás, pero es lo más rápido. Creo que segmenta. Segmenta muy bien. Además lo explica muy bien. Y ahora la más complicada. En escala de 1 a 10, ¿cómo te has sentido? La entrevista. ¿Hoy aquí? Sí. Esta la has dicho para que digas... No, pero en serio. Pero me pasa muy bien. La cortamos. No, Ya ya la cortamos. No, que va ni mucho, pero además... Le digo, que se me va... digo un 1, digo, pum, ya están 109 preguntas, ¿sabes? No, mira, además, te voy a decir una cosa. Ahí se ha grabado y te voy a decir una cosa. Es difícil mentir con el... ¿Cómo se llama? El lenguaje no verbal. Sí. Entonces, si Dificilísimo. lo ves, verás que realmente le he disfrutado. Pues nosotros también, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hacer lo que hace, porque sí que es verdad que le ayudamos a muchas empresas. Esto es una parte súper importante porque si no hubiera gente de SEO o no hubiera gente con tantos conocimientos técnicos, sería todo un poquito más complicado, al final venderían nada más que las grandes. Y muchas gracias por haber venido aquí a tu humilde casa, que es la tuya. Y bueno, estaremos en contacto pues, para posteriores colaboraciones. Además que ya trabajamos juntos en varios de ellos, estamos muy contentos con vuestro trabajo, con el trabajo de Vitaliza. Y muchas gracias por venir aquí. Hombre, muchas gracias a vosotros por todo el despliegue y por supuesto por el rato tan divertido que hemos tenido. Yo lo he pasado pipa. Muy bien. Ahora te vamos a dar un regalito. Ah, qué bien, gracias. Muchas gracias, Luis. A ti.